Ahora se verá una breve introducción al trabajo con las variables, mostrando la forma básica de cómo asignar valores en ellas, también dando a conocer los tipos de datos más simples que pueden llegar a tener una variable. Con estos tipos de datos podremos empezar a trabajar inicialmente y nos serán de utilidad para conocer las principales instrucciones disponibles en el lenguaje. Ya más adelante, se colocará el foco en datos con estructuras más complejas. Considero pertinente resaltar nuevamente que Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, por lo que su modelo de datos también se basa en objetos. Con esto en mente, debemos entender que formalmente las variables en este lenguaje no guardan datos, sino que vienen a ser nombres que hacen referencia a esos objetos. Así que a la analogía de tener una caja donde se almacena un valor no es adecuada, pero para los tipos de variables más simples continúa siendo de utilidad para quienes comienzan en el mundo de la programación. Para definir una variable, tenemos que Python, una variable se crea cuando por primera vez se le asigna un valor. La sentencia o instrucción de asignación es la siguiente. Tenemos el identificador de la variable que se coloca a la izquierda del símbolo igual y a la derecha de este tiene una expresión de cuyo resultado se le asignará a la variable. Insisto, de manera formal debería indicar que se guarda el valor fruto de la expresión en un objeto y asociar una variable al objeto, pero por la generalización propiciada por otros lenguajes y años de uso, lo común y más cómodo se dice guardar el valor del resultado de la expresión en la variable. Y bueno, así lo diré a lo largo del curso. Es de resaltar que la sentencia de asignación termina al tener un salto de línea. En Python, el tipo de dato con el que se está trabajando lo va a decidir el lenguaje cuando se haga la asignación, pero es posible especificarlo de forma explícita. Así que si deseamos asignar un tipo de dato y vamos a empezar a trabajar con enteros, se puede especificar este tipo de dato de la siguiente manera. A la variable a se guarda el valor 21, que va a ser entero porque se coloca entre paréntesis dentro de int. Y esto hace explícito que el valor sea entero. En el caso de estar trabajando en 32 bits, el rango disponible para números enteros es el que se está mostrando. Esto cambiará en 64 bits y así sucesivamente. De ser necesario, se puede ampliar el rango de la siguiente forma, donde a la variable b se almacena un valor también entero, pero de mayor capacidad. Hay el potencial de guardar valores mucho mayores que si fuera una variable entera simple. De forma alternativa, se puede colocar la letra L mayúscula, tal como se indica, que es equivalente. Obviamente, la decisión de usar un tipo de dato que tenga un mayor rango implica un mayor uso de memoria, pero esta decisión debe tomarse con base a los máximos valores que se estiman puedan ser empleados con esta variable y que viene del análisis del problema. Otro tipo de dato simple, numérico y de uso muy extendido es el tipo de dato real. Es el tipo float o de punto flotante y equivale al doble en lenguaje C a 64 bits. En este caso se disponen de valores que tienen una parte entera y una parte decimal y se puede asignar de la siguiente manera. La variable a se dice float entre paréntesis el número. Cuando se desea especificar que la variable a inicialmente tendrá un valor igual a 21 pero con una parte decimal igual a 0. Otra forma es asignar directamente el valor como con b igual a 13.2121. En este caso no hay otra interpretación salvo que la variable contiene un valor real. Finalmente, tenemos que c es igual a 0.2 e menos 3, que equivale a 0.2 por 10 a la menos 3. Note que la letra e debe ser minúscula. En la codificación, el separador entre la parte entera y la parte decimal es el punto. Cuando el usuario ingrese los datos, en principio es así, pero esto sería una discusión que tendremos más adelante, ya que bajo ciertas condiciones y dependiendo del sistema operativo y la configuración regional, puede ser la coma. En este punto, puede estarse preguntando por qué no todos los números son reales y si hace falta un entero que su parte decimal sea 0. Y este tema lo tocaremos también más adelante. Por ahora debes saber que existen librerías que hacen trabajos específicos para cada tipo de dato. Como es común en otros lenguajes, se dispone de valores lógicos.
es la clase bool, presentando solo la posibilidad de instanciar dos valores, true o verdadero y false o falso. Por defecto, cualquier objeto es considerado como verdadero con algunas excepciones, objetos o instancias con el valor none o el valor false, y el valor 0 de cualquiera de los tipos numéricos. Y aunque hablaremos de ellos más adelante, las secuencias y colecciones vacías también son así. Debe entender que cualquier variable en general, cualquier objeto puede ser considerado como una variable booleana. Esto es, en un contexto donde se requiera comprobar si algo es verdadero o falso. Si convierte un tipo booleano a entero, false será 0 y true será 1. Y en caso de hacer la conversión a un tipo de cadena de caracteres, aparecerá la cadena false tal como se escribe o true también tal como se escribe según sea el caso. Un tipo de dato que se usa en ciertas áreas de ingeniería son los números complejos. Es el tipo complex, presentando una parte real y otra imaginaria. Se presentan de la siguiente forma. Por ejemplo, la variable complejo es igual a 3.21 más 7.8j, donde la parte real en este caso es de 3.21 y la parte compleja es 7.8j. Observe que la parte imaginaria se acompaña de la letra j, pegada al número. Aunque lo manejará como una sola variable, esto se almacena en una estructura de C compuesta por dos variables del tipo doble. Por esto se almacena usando como flotante. Hasta ahora hemos hablado de números, pero al trabajar con cadenas alfanuméricas ya empezamos a trabajar con secuencias de uno o más caracteres, siendo caracteres cualquier tipo de letra, número o signo, incluso los espacios. Es un tipo de dato ampliamente usado y aunque se maneje como una variable, digamos simple, ya iremos conociendo su complejidad. En la codificación, las cadenas alfanuméricas se cierran entre simples o dobles comillas. Lo anterior sirve para diferenciar el identificador de una variable o de una cadena. Eso sí, si se comienza con una simple comilla, debe cerrar con otra simple comilla, siendo equivalente este comportamiento para las dobles comillas. También se pueden usar triples comillas, pero esto es usual emplearlas en cadenas de varias líneas. Ejemplos de esto lo veremos más adelante cuando un usuario suministre este tipo de datos, no debe de utilizar comillas. Un adelanto de la complejidad o riqueza de este tipo de datos se puede intuir, ya que en las cadenas alfanuméricas cada carácter está indexado y su contaje empieza desde cero y debe ser un número entero, el índice. Así, cada carácter puede ser referido de forma individual. Por ejemplo, a la variable palabra se le asigna la cadena primera prueba. Si luego a la variable letra le asignamos la variable palabra colocando entre corchetes el número 3, tendremos que la variable letra contendría el carácter m, ya que si empieza de izquierda a derecha, m estaría en el cuarto puesto, que es el índice 3. Recuerde que se empieza a contar desde 0.